Una vez terminada la ventana principal, vamos a continuar con una segunda actividad en la cual vamos a hacer los formularios para realizar los cálculos. Por cuestión de tiempo, vamos a seleccionar una actividad simple en la cual vamos a incluir todos los elementos necesarios para calcular todas las áreas y volúmenes en un mismo espacio. Vamos a la galería y vamos a seleccionar una actividad básica. Ya tiene el menú, ya tiene el botón que nos va a servir como un botón para la sección de información. El menú no lo vamos a utilizar más que para el regreso hacia la actividad principal. Y pues entonces seleccionamos la actividad básica, vamos a modificar el nombre para que se llame operaciones. Nos va a generar el activity, le va a asignar un título, nos pide si queremos que sea un fragmento. Habíamos comentado que podríamos o que íbamos a utilizar fragmentos, pero por cuestión de tiempo, por la cantidad de conceptos que habría que revisar, lo vamos a dejar sin fragmentos. Le damos finalizar y pues eso hará varios cambios en nuestro proyecto. Vuelve a compilar y a generar todos los elementos desde Gradle. Es la actividad muy similar a la que ya teníamos con el botón. En primer lugar, pues nuestro manifest se modifica, ya hay una segunda actividad agregada al archivo, nos genera su propio archivo de Java, nos genera también sus dos layouts, igual que en el layout principal, un layout en el cual viene la barra de herramientas para el botón y el menú y el contenido principal. En el menú pues nos agrega un menú principal, es el que ya teníamos para nuestra actividad. Aquí vamos a agregar nosotros nuestro segundo menú para esta segunda actividad y pues solamente agrega algunos valores que vamos a ir modificando. Bien, igual que con la actividad principal, pues lo que vamos a hacer es empezar de abajo hacia arriba, desde los valores, después el menú, después el layout, para al finalizar pues realizar toda la parte de programación y de interacción en los archivos de Java. Comenzando con el archivo de strings, ya tenemos ahí agregado una cadena que es la que le asigna como título a esta segunda ventana, este segundo activity. Podemos dejarle un título especial o podemos dejarle con el mismo título del anterior. Entonces en este caso voy a quitarlo, voy a poner que sea siempre el mismo título, que es el nombre de la aplicación. Vamos a poner un comentario de que aquí estarán las cadenas de texto referentes a nuestro segundo activity, el activity de operaciones. Bueno, entonces en este caso vamos a tener para seleccionar primero qué figura, qué base es la figura del prisma. Perdón, qué figura es la base del prisma. Eso va a estar en una lista desplegable y para eso se crea un arreglo de cadenas que lo vamos a crear un poco más adelante. Y viendo las figuras, por ejemplo, para la base circular, pues solamente necesitamos el radio. Para el triángulo necesitamos base y altura. Para el cuadrado solamente el lado. Para el rectángulo es base y altura. Para los demás figuras, pentágono, hexágono, octágono, pues necesitamos
el valor de lado y el apotema, que en realidad con uno podemos calcular otro. Vamos a pedir ambos datos, ¿no? Entonces todos ellos necesitarán uno o dos datos para agregar. Serán solamente un par de cajas de texto las que estaremos viendo, pero vamos a tener que agregar pues todos los textos de apoyo para cada uno de esas cajas, ¿sí? Entonces acuérdense que la propiedad es un apoyo, es un hint, y vamos a decir para qué propiedad es. Entonces, por ejemplo, para el círculo pues sería un radio, y pues pondremos eso, ¿no? Pondremos radio como apoyo. Para el caso del triángulo necesitamos la base y necesitamos la altura. Y pues hay que agregar para todos los datos. Entonces agregamos todos los hints que podrían estar en las cajas de texto de acuerdo a la figura que haya sido seleccionada. Agregamos un par de textos para dos cajas de checkbox que vamos a poner, cajas de validación o de activación, que es para que el usuario seleccione si desea calcular el área, el volumen o ambos. El texto para el botón que va a presionar, que es calcular, eso generará pues una o dos líneas de texto para mostrar el resultado del área y o del volumen. Y quedamos que vamos a agregar una opción de menú similar a la del inicio, que tiene la opción de salir. Pues aquí va a tener la opción para regresar a la ventana de inicio. Y tenemos el botón flotante que creó de manera automática. Ese lo vamos a utilizar para ir a la ventana de información. Entonces con esto tendríamos nuestras cadenas de texto necesarias para la ventana. Aquí está, nos agrega una vez más el margen para el botón flotante. Lo vamos a quitar, no es necesario ya que tenemos nuestro margen estándar ya definido. Y entonces aquí se va a crear posteriormente otro archivo con las cadenas de texto necesarias para la lista desplegable, donde el usuario va a elegir qué figura quiere, pero lo generaremos de manera gráfica. Con esto terminaríamos la sección de valores por ahora. Bueno, el siguiente paso va a ser agregar el menú, que es muy simple. Sobre nuestra carpeta le damos nuevo recurso o archivo de recursos de menú. El otro se llama menú main, este se va a llamar menú operaciones, para relacionarlo fácilmente con el activity al que va a estar ligado. Ya está seleccionado en la carpeta principal y en el directorio de menús. Y pues nos genera un menú que ya decíamos que podemos generarlo de manera gráfica. Y pues va a ser más fácil tomar los datos porque es un único elemento de texto, entonces va a ser más rápido. Vamos a si gustan, pues pueden copiar el formato del menú principal, que solamente pues agrega estos elementos del tools para que pueda ser reconocido y agrega un solo ítem. Entonces este formato lo vamos a tomar y crear nuestro menú para la otra ventana. Y entonces tomando ese formato pues nos quedaría de esta manera. Le damos el app para poder mandar llamar a esta propiedad, es mostrar como botón.
vamos a dejarlo también siempre activo, y pues lo que hacemos nada más es ponerle su ID y el string que se declaró para él. Entonces este menú se tiene que agregar a nuestra ventana, nuestro activity. Este activity por default pues no tiene los métodos. Cuando lleguemos a esta sección pues vamos a agregar los dos métodos, el onOptions create para crear el menú de opciones y onOptions item selected para programar las funciones o la función en este caso. Y entonces pues con este menú ya podemos proceder a nuestra ventana, que pues no necesitamos moverle ahorita para el menú, se va a agregar hasta que lleguemos a la sección de Java. Igual que con nuestra ventana principal, pues tenemos un par de layouts en los cuales vamos a agregar todos los elementos. Ya tiene la ventana del inicio, el título, ya está un botón por defecto. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar este botón para ir a la ventana de información y agregar todo nuestro contenido en esta sección. Para comenzar en esta actividad, lo que vamos a hacer es personalizar nuestro botón, hacer el botón de información. Solo vamos a cambiarle el ID y vamos a cambiarle la imagen por la de información. Hay varios que pueden servir, pero vamos a elegir este que dice menú info details, y lo que agrega pues es el clásico circulito con una letra I. Hay varios similares. Entonces, esa va a ser nuestro botón de información, que nos llevaría a un tercer activity que vamos a crear sobre información. Y prácticamente son los únicos cambios que haríamos en este layout principal. En el layout de contenido, aquí pues en primer lugar vamos a permitirle al usuario seleccionar la figura con la que quiere trabajar. Para eso vamos a agregar una lista desplegable, que es un objeto de tipo spinner. Saben que hay que darle las restricciones, ligarlo hacia los extremos de la pantalla y darle los márgenes adecuados. Todos vamos a usar el margen estándar. Y pues no tiene opciones por el momento. Lo que vamos a hacer es en la propiedad aquí spinner mode vamos a dejar el drop down, y en el de entradas vamos a abrir el diálogo de ayuda, y pues ya hay algunas entradas que podemos utilizar por defecto, por ejemplo los tipos de direcciones de correo, protocolos de correo, tipos de organización, tipos de teléfono. Entonces son listas ya predefinidas. Nosotros vamos a crear nuestra propia lista de figuras. Entonces le damos acá donde dice agregar nuevo recurso, y la única opción es agregar un arreglo o un array de valores. Nos pide el nombre, en nuestro caso se va a llamar tipos de figuras. Entonces vamos a ponerle figure types. Aquí pues solo voy a poner una letra A para que vean qué es lo que pasa, y ya nos dice, vean, nos va a crear un archivo con el nombre arrays.xml en la carpeta de valores, y ahí es donde lo vamos a configurar, ¿no? Entonces
Una vez agregado, acá aparece nuestro archivo de arreglos, que es en lugar de un string, es un string array que ya tiene un nombre. Lo que vamos a hacer es algo similar al menú. Simplemente vamos a agregar ítems, que serían las opciones que queremos que aparezcan en nuestro spinner o en nuestra lista desplegable. Entonces podemos escribir las figuras con las que queremos trabajar, y pues es lo mismo para todas, un ítem por cada una de las figuras que queremos. Entonces pues vamos a poner, por ejemplo, estas: círculo, triángulo, cuadro, rectángulo, aunque esas podrían ser realmente solo rectángulo, y tomar que los dos lados, tanto la base y la altura, son iguales. Y para pentágono, hexágono y octágono, pues ya quedamos que son los mismos datos, lo único que cambia es el número de lados en la línea. Y si seguimos avanzando, pues es la misma forma de trabajo. Podríamos seguir agregando más figuras. Entonces esa va a ser nuestra lista de opciones. Si regresamos, podremos ver que ya aparece ahí, por ejemplo, círculo, y ya podríamos probar el despliegue de las opciones. De igual manera, pues podríamos agregar un ítem inicial en el cual pues le digamos al usuario que lo primero que tiene que hacer es seleccionar la figura deseada. Entonces con eso pues ya es la opción que va a aparecer por defecto, y el usuario tendrá que elegir una opción. Después del spinner, pues serían nuestras dos cajas de texto, donde vamos a elegir, o donde vamos a escribir más bien los datos. Son de tipo numérico decimal. Acuérdense que lo único que cambia pues es el input type, es lo único que vamos a modificar. Entonces son dos cajas de texto. Después de esto agregaríamos dos checkbox, dos cajas de verificación, en las cuales vamos a permitirle al usuario elegir, ¿no? Si quiere calcular el área o el volumen, o a ambos. Entonces van a ser dos cajas de check. Vamos a agregar un botón con el que va a darle calcular, y vamos a agregar dos text view, uno para mostrar el resultado del área y otro para mostrar el resultado del volumen. Entonces algunos de estos elementos van a estar apareciendo y desapareciendo dependiendo de lo que el usuario elija. Y ya saben, antes de comenzar a diseñar siempre es importante elegir la ventana o el tipo del emulador para que configure la ventana y se parezca lo más posible a las pruebas cuando lo ejecutemos, ¿sale? Entonces una vez que agregamos todo esto, pues lo único que voy a hacer es darle las restricciones, los márgenes y acomodar todos los elementos. Y pues más o menos así debería quedar la interfaz. Recuerden que el diseño es libre, cada uno puede acomodar los objetos como le parezca correcto de acuerdo a las guías de estilo. Lo importante pues es que le asignemos su ID a cada una de las figuras. Entonces aquí ya en el component tree, en el árbol de componentes, pues ya nos muestra cada objeto con su ID, que tenga las restricciones asignadas para que tenga una ubicación específica. En el caso de los textos, pues ya dijimos que uno es para mostrar el resultado de área y volumen. Entonces por defecto están vacíos, no tienen texto, solo se llenarán cuando haya un resultado de acuerdo a las casillas que active el usuario. El botón pues ya está ahí configurado, solo nos falta
a agregarle la propiedad onClick, y lo único que vamos a hacer es que pues estas cajitas no van a aparecer, van a estar fuera de la interfaz. Cuando el usuario seleccione una figura, pues entonces se mostrará una o las dos cajas de texto y se les asignará el valor de hint, el valor de ayuda correspondiente de acuerdo a la figura que elija el usuario, ¿vale? Entonces ese valor de inicialización y el desaparecerlos o aparecerlos, pues todo eso lo vamos a manejar desde código. Una vez que ya esté aquí, pues digamos que ya está terminada nuestra segunda interfaz. La interfaz de información, pues ya ustedes la podrán hacer sin ningún problema. Solamente sería agregar una nueva actividad de tipo scroll, y en ella pues queremos mostrar dos cosas. En primer lugar, un contenido de información de ayuda, digámoslo así, para mostrar una especie de formulario que nos diga cómo se calcula el área y el volumen de cada figura. Y al finalizar, pues con el scroll hasta llegar a la parte inferior, pues que nos muestre datos de la aplicación, ¿no? Fecha de creación, desarrolladores y la información que normalmente se pone sobre la aplicación, todo en el mismo lugar. Y este botón nos tendría que llevar a esa ventana, ¿no?, de información, y esa pues igualmente que con esta solamente tendrá un botón de cerrar o una opción de cerrar, en la cual cierre o ejecute el finish de la activity para que nos regrese a esta ventana, y de aquí nos va a regresar a la ventana principal, ¿vale? Entonces con eso terminamos el diseño de las interfaces y solo nos queda la parte de programación.